Perfecto. Entonces, muy buenas tardes, amados y apreciados estudiantes. Buenas tardes, profe. Un gusto, como siempre, estar acompañándolos en estos encuentros sincrónicos en donde, a partir de lo que ustedes han estudiado, han leído, pues se hace aquí una rápida revisión de esos temas con el fin de que ustedes puedan, de alguna manera, resolver dudas también y entender un poco la temática de lo que se está viendo en el momento. Entonces, buenas tardes, bienvenidos y vamos a comenzar esta tarde nuestra presentación. Por favor, me confirman si están escuchando bien, si están viendo la presentación. ¿Son tan amables? Yo no estoy viendo presentación, profe. ¿No la estás viendo? No. Espérame, entonces reviso aquí un tema. Listo. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con el paso 3, ¿cierto? Recuerden que las web conferences las enfocamos un poco más hacia la orientación conceptual referente a una temática específica, para este caso, lo que tiene que ver con la investigación de mercados y el plan de mercadeo, que es lo que estamos resolviendo como tal en este momento en la guía número 3, en el paso número 3. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar. Como siempre, pues es un gusto estar con ustedes realizando este tipo de eventos. Como les decía, pues un saludo muy cordial, muy especial y vamos entonces esta tarde a compartir lo que tiene que ver con el tema de investigación de mercados, con el tema de plan de mercadeo, y hay que enfatizar en lo siguiente. Por supuesto que esto es un proceso de mercadeo, ¿no? Estamos obviamente hablando desde el punto de vista internacional, pero debemos tener en cuenta que la investigación de mercados y el plan de mercadeo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues tienen los mismos pasos. Simplemente que uno es a nivel local y el otro es a nivel internacional, pero básicamente son exactamente los mismos pasos que hay que seguir para poder realizar lo uno y lo otro. ¿Sí? Básicamente es eso. Y obviamente son dos procesos importantes dos procedimientos importantes dentro de este proceso de mercadeo que le vamos a explicar más adelante. Socializar la agenda, como siempre, para reconocer las fechas, mirar la temática y la socialidad y la actividad del paso 3, que lo haremos en el próximo CIPAS, y preguntas y varios en caso de que tengamos preguntas. Esta es la agenda que tenemos proyectada para esta actividad, en donde estamos realizando la fase número 3, acuerdos comerciales, estudios de mercado internacional, y la importancia acá, pues como siempre ustedes saben, que a partir de la unidad lo desplegamos en fases. Estamos en este momento en la fase 3, ya prácticamente terminando esta, vamos para la fase 4, que es como la última actividad así de pronto que ustedes tienen que realizar de forma un poco teórica, práctica, pero la actividad final ya es una simulación que tenemos que hacer en un software, que ya más adelante, próximamente, seguramente en un mes, les estaré comentando qué es lo que vamos a hacer en esa última actividad, que es la evaluación final. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la fase 3, acuerdos comerciales y estudio de mercado internacional, que es lo que estamos ustedes analizando, lo que les voy a explicar en este momento. Es una actividad colaborativa que tiene un puntaje de 120 puntos. Inició el 3 de mayo y finaliza el próximo 30 de mayo, es decir, que tenemos exactamente 15 días para finalizar 14 días para finalizar esta actividad. Y las notas pues se entregarán, va a más tardar el 10 de junio del presente año. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar como tal. Recuerden que son actividades individuales, actividades colaborativas. Por favor, revisar la guía para tener claridad de lo que debemos hacer. El resultado de aprendizaje para este punto
lo tenemos acá. Reconoce los acuerdos comerciales, formas de entrada a mercados internacionales y define segmentos de mercado para el estudio de mercado internacional. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y es lo que esperamos que, como tal, ustedes, estudiantes de especialización en mercadeo, reconozcan esos elementos. Las formas de entrada a los mercados, la segmentación y el estudio de mercadeo internacional. En este vamos a tocar dos elementos fundamentales, que es la investigación y el plan de mercadeo. La temática que vamos a realizar en este momento, un repaso de lo que es marketing internacional, qué es la investigación de mercadeo o de mercados, pasos de la investigación de mercados, el plan de mercadeo y la explicación del paso 5 de lo que es la explicación, perdón, de lo que es paso a paso de lo que es el plan de mercadeo. Retomando rápidamente entonces este importante concepto de lo que es marketing internacional, entendemos que es una función de la organización, las 4 grandes funciones que toda organización, bueno, 5, porque ahora estamos integrando una función que es el tema de la gestión del conocimiento, todo lo que tiene que ver con investigación e innovación, ¿cierto? Que se introduce como una quinta área importante. Entonces, reconocemos que tenemos las áreas de producción, de recursos humanos, financieras, de mercadeo y ahora las de gestión de conocimiento, que se dividen en investigación e innovación. De tal manera que se convierte esta área de marketing internacional en una de las áreas muy importantes de la organización, porque como lo hemos dicho en anteriores encuentros, el marketing maneja dos elementos o dos variables que le generan los ingresos a la organización. ¿Cuáles son? El precio y el producto. De tal manera que esos dos elementos son aquellos que generan los ingresos a la organización y que le permiten la supervivencia en el mercado. Entonces, el marketing internacional como función básicamente lo que busca es precisamente poder atender necesidades de un mercado, cubrirlas con un producto o con un servicio, desarrollándolo y por supuesto utilizando las estrategias del mix de mercadeo con el fin de poder satisfacer o poder generar esos satisfactores de necesidad que requiere un mercado, en este caso un mercado internacional, un mercado que está más allá de las fronteras. ¿Sí? La diferencia fundamental en el marketing regular y el marketing internacional, pues básicamente es el alcance, ¿no? Es como la diferencia fundamental. El alcance, ¿por qué? Porque a nivel de marketing regular o marketing doméstico o marketing local, pues nuestro alcance es 100% regional o nacional máximo, en tanto que el marketing internacional, pues su alcance ya tiene que ver con actividades fuera del país, es decir, con actividades que trascienden fronteras desde el punto de vista internacional. Marketing doméstico y marketing internacional, para recordar simplemente, una organización que participa en el marketing internacional centra sus recursos y competencias en las oportunidades de mercado y amenazas internacionales. Miren ese concepto, oportunidades, lo vamos a tocar mucho hoy, oportunidades y amenazas internacionales. O sea que oportunidades se traduce en una oportunidad de negocio y amenazas se traduce en un problema que hemos detectado, ¿verdad? Lo que decíamos, la diferencia fundamental entre el marketing regular o doméstico o local y el internacional es el alcance, porque trasciende las fronteras. Otro de los elementos importantes del marketing doméstico versus el marketing internacional tiene que ver con la distancia física, teniendo en cuenta que por supuesto el marketing local se enfoca en las fronteras de un país, en tanto que el marketing internacional, pues la distancia, por supuesto, es hacia otros países donde tenemos que hacer uso de la distribución física internacional, que es la manera en que podemos nosotros, a través del transporte, llevar nuestro producto a otro país, teniendo en cuenta el medio y los modos que vamos a utilizar, aéreo, marítimo, que son los que más se utilizan, el carretero también en caso de que sea un país fronterizo, como Ecuador, como Venezuela, como Brasil. Y el tema de la distancia psicológica, que tiene que ver con los hábitos de consumo, las costumbres, la cultura, que por supuesto son distintas en todos los países. Entonces aquí es donde tenemos que analizar muy bien los hábitos de compra, las formas de consumo, las formas en que la gente se comporta, porque no es lo mismo venderle a un comprador, digamos, en Estados Unidos, en Francia o en Japón, ¿sí? Y respecto a Colombia, por ejemplo. En Japón, por ejemplo, las personas son de unas tendencias muy hacia el cambio, hacia que no les mantenga los productos
iguales, sino que los productos trasciendan, mejoren, cambien, innoven, ¿cierto? Porque esa es la tendencia de consumo en Japón. Ellos son personas exigentes, tienen un alto poder adquisitivo que les permite comprar productos de los que ellos quieran, y a la vez también son exigentes con los productos que las empresas les desean vender. Entonces, eso es lo que hay que investigar en un mercado internacional. El tema de la cultura, el tema de los hábitos de compra, de consumo y otros elementos, que por supuesto se hacen cuando realizamos la segmentación de mercados. El tema, bueno, esto ya lo comenté, que son las actividades que se realizan, que trascienden fronteras, de tal manera que, pues, a partir de una matriz que podemos encontrar que se llama la matriz de crecimiento de producto-mercado, podemos analizar si un producto tiene el potencial para llegar a otros mercados. Esta es la matriz. Entonces, tenemos una matriz que tiene una orientación al mercado, unas variables de orientación al mercado y una orientación al producto. Aquí en la matriz de orientación al mercado tiene dos variables, mercados existentes y nuevos mercados. En la orientación al producto tiene dos variables como productos existentes y nuevos productos. De tal manera que si yo soy una empresa que quiere llevar mi producto a otro mercado, pues tengo que analizar esta matriz. Por ejemplo, si tengo un producto, ¿cierto?, que es existente, o sea, que ya está en el mercado, y lo quiero llevar a un mercado existente, pues tengo que hacer estrategia de penetración de mercados, llegar a otros mercados. Si tengo un producto existente a un mercado nuevo, pues la estrategia es estrategia de desarrollo de productos. Si tengo un nuevo producto con un mercado existente, la estrategia es desarrollo de mercados, o sea, otros mercados. Y si tengo un producto existente con nuevos mercados, la estrategia es de diversificación de productos o de mercados. Entonces, esto es lo que hay que analizar cuando se hace un análisis de mercados internacionales. ¿Sí? ¿Cuál se podría aplicar a los mercados externos? Pues, por ejemplo, si yo tengo un nuevo mercado con un producto existente, pues podría entonces desarrollar la estrategia de desarrollo de producto, porque tengo un producto que ya vendo en Colombia y que va a ser, digamos, casi que el mismo vendiéndolo en otro país, que es un nuevo mercado. Por lo tanto, la estrategia que yo podría diseñar sería una estrategia de desarrollo de productos. Si al contrario, yo tengo un producto existente, ¿cierto? Y lo quiero llevar a un mercado, bueno, mercado existente no aplicaría porque un mercado existente sería un mercado local, un mercado que yo ya tengo. Ahora, si tengo un nuevo producto, por ejemplo, ¿sí? Y lo quiero llevar a un mercado nuevo, entonces también podríamos utilizar una estrategia de diversificación. Entonces, aplicarían la estrategia 3 y la estrategia 4, básicamente. Entonces, esto es importante analizarlo. Simplemente lo traigo a colación para tener una herramienta allí que pues ustedes ya no van a utilizar en la actividad que se viene. Motivos de la internacionalización de una organización, básicamente, pues son estos. Estos los explicamos la clase pasada, no voy a integrar mucho concepto acerca de esto. Vamos a continuar. Ahora sí, lo que nos interesa en este momento es el proceso de mercadeo, con el fin de generar valor para el consumidor. Recordemos rápidamente en qué consiste el proceso de mercadeo. El proceso de mercadeo básicamente comienza cuando empezamos a comprender las necesidades que un mercado tiene, los deseos de los consumidores. Ese es el primer paso, entender qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué producto quieren consumir, ¿sí? O qué bien quieren consumir, o qué servicio quieren consumir también. El segundo paso es diseñar una estrategia de marketing orientada a los clientes. Ya las estrategias de mercadeo orientadas a los productos no existen, eso se vio en la revolución industrial, cuando hubo producción en línea del modelo T de Ford con el mismo color negro, habían cientos o miles de vehículos y lo que se hacía era que la gente compraba el mismo vehículo porque el mercadeo se orientaba a la producción, o sea, la gente compraba lo que las empresas producían. Hoy en día es distinto, la gente compra lo que la persona necesita y las empresas deben adaptarse a esa demanda del mercado. Por eso estamos hablando de mercadeo orientado al cliente. El cliente es quien define qué producto comprar, qué producto adquirir, qué producto, cómo diseñar el producto. Por eso se hacen investigaciones de mercado, para que el cliente dé su concepto, su punto de vista de cómo quiere que un producto se presente, de cómo quiere que el producto tenga unos atributos, ¿sí? El tercer paso es construir el programa de mercadeo que entregue valor superior. Ya vamos a mirar que tiene que ver con las 4 P's, con el mix de mercadeo,
El cuarto punto es construir relaciones rentables con el cliente, con el fin de ¿qué? Captar valor para los clientes, captar valor de los clientes para generar utilidades a la organización. Entonces, el primer pasito, que es comprender las necesidades, se hace a través de ¿qué? De la investigación de mercados. ¿Sí? Que ya vamos a averiguar, a mirar qué es. Cuando hacemos investigación de mercado, lo que hacemos es coger esa información, gestionarla, coger datos, realmente lo que recogemos son datos, que los volvemos y los convertimos en información, ¿cierto? Los datos son datos numéricos sueltos, que lo que nos permite es, permíteme un momento que creo que llegó alguna compañera. Sí, señora. Buenas noches, Ivette, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profe y compañeros, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Entonces estamos aquí continuando con... Hola, Ivette, ¿cómo estás? Entonces les comentaba, cuando hacemos la investigación de mercado recogemos unos datos que es información suelta de números, que es información cuantitativa y cualitativa, y que luego se convierte en información. La información sí nos permite tomar decisiones, los datos no. Los datos son insumos para poder generar información. Cuando tenemos información ya seleccionada, filtrada, organizada, podemos tomar decisiones, antes no. Eso es lo que hacemos con la investigación de mercados. Luego viene la estrategia o el diseño de estrategia orientada al mercado, a los clientes. Entonces aquí es cuando empezamos a hacer todo el proceso de segmentación de mercado. ¿Sí? ¿Qué es segmentar el mercado? Es coger el mercado completo y dividirlo en pequeñas porciones en las cuales nosotros vamos a participar. ¿Sí? El segmento del mercado básicamente es aquel grupo de personas que la organización está decidida 100% a generar una propuesta de valor y atenderlos con las estrategias de mercadeo. ¿Sí? Cuando hablamos de mercado meta, nos referimos básicamente a un grupo más pequeño de la segmentación. Por ejemplo, yo puedo segmentar para personas innovadoras, tecnología. Ese es mi segmento de mercado. Es decir, innovadores en cuanto a que no les importa el precio del producto, sino que compran, ¿sí? El producto que sea, al precio que sea. Pero entonces tengo una aplicación o un teléfono especial para deportistas, porque viene todo incluido. Entonces estoy llegando a un mercado meta más específico, que son aquellas personas que tienen cierto potencial de consumo, pero que a la vez tienen una especificidad en cuanto a su comportamiento de compra, porque son deportistas que requieren estar midiendo su grasa corporal, midiendo su temperatura, midiendo el pulso, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí estoy llegando a un mercado meta que es un grupo de personas más pequeños a las cuales la empresa desea atender. Y a partir de allí pues se decide lo que es una propuesta de valor con el fin de diferenciarnos y posicionarnos. Cuando hablamos de diferenciación, recuerden ustedes que hay estrategias de diferenciación o estrategias de propuestas de valor que fueron, digamos, o que el autor que definió estas propuestas de valor es el señor Michael Porter. Acuérdense ustedes que él habla de unas ventajas competitivas y que tiene que ver con el costo, o sea, un mercado que se dirige hacia el costo, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología, sigamos con el ejemplo de la tecnología. Entonces, un mercado que se dirige hacia, o una empresa que se dirige hacia un segmento de costo, pues por ejemplo podría ser un teléfono, no sé qué marcas, ahorita hay unas marcas muy raras que yo la verdad no las había visto, Opio, algo así. Por ejemplo, los equipos estos chinos, no Huawei, sino la otra marca, se me da el nombre en este, Redmi, ¿es que se llama? Por ejemplo, Xiaomi. Los Xiaomi, que son equipos económicos. Entonces, ahí hay una segmentación en tecnología, pero no tanto en innovación, sino más como en costo. ¿Sí? Entonces, esa es una estrategia de diferenciación, una estrategia de ventaja competitiva, el costo. Otra estrategia de ventaja competitiva tiene que ver con la diferenciación. Por ejemplo, Apple. ¿Sí? Apple, ustedes saben que es un producto que tiene unos costos elevados para el consumidor, pero es un producto innovador, de muy buena calidad, que la gente lo compra, no lo compra todo el mercado, lo compran algunas personas que tienen cierto poder adquisitivo. Entonces, ellos utilizan una estrategia de diferenciación. Xiaomi utiliza una estrategia de costo. Bueno, Samsung también utiliza una estrategia de diferenciación porque los productos de Samsung son también de muy buena calidad. Y en la mitad está, por ejemplo, Huawei,
que es una marca que maneja productos asequibles para muchos mercados, están ahí como en la mitad, porque son productos que tienen cierta innovación, cierto valor agregado, y también el costo pues no es muy alto. Entonces, esas son las tres opciones de ventaja competitiva que se puede generar como propuesta de valor también: diferenciación, costo, nicho, y el posicionamiento, que básicamente es qué está pensando el consumidor de mi producto, cómo está posicionado, su producto de calidad, innovador, de bajo costo, el top of mind que llaman, ¿no? El punto más alto en la cabeza del consumidor. Entonces, ¿cuáles son los productos de, por ejemplo, leche que ustedes más consumen? Una me va a decir, no, yo consumo Colanta, que ahorita está como de problemas por una situación que ocurrió. Otra me va a decir, no, Alpina. Otra me va a decir, no, leche Parmalat. Entonces, les pregunto por chocolate. ¿Cuál es el chocolate que ustedes consumen? Uno me va a decir Corona, otro me va a decir, no, yo consumo chocolate, no sé qué otra marca de chocolate hay, Sol, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero que se le viene a la mente al consumidor, porque está posicionado según la forma de consumo de ese consumidor, ¿sí? Eso en cuanto al tema de diseñar la estrategia de marketing, que tiene que ver con la segmentación, que es un elemento muy importante. Recuerden que cuando segmentamos el mercado, una buena segmentación tiene que llevar o tiene que incluir las 4 o 5 variables de segmentación que hay. ¿Recuerdan las variables de segmentación de mercados? Entonces tenemos la segmentación demográfica, ¿sí? La psicográfica, demográfica, que tiene que ver con el tema de edades, de ingresos, de educación. La psicográfica más con el tema del cómo piensa la persona, ¿cierto? Su conducta, su forma de ser, la cultura. Las conductuales, que son como las formas de consumo y hábitos de compra, ¿cierto? Cómo se comporta, por ejemplo, una familia, cómo se comporta una persona soltera, cómo se comporta una pareja recién casada, cómo se comporta una pareja con hijos pequeños, cómo se comporta una pareja con hijos en edad ya adolescente, cómo se comporta una pareja que ya tiene ciertos años y ya no tienen hijos en su casa. Es decir, eso es lo que hay que analizar. Y los comportamientos son totalmente distintos, porque no es lo mismo tener unos niños en la casa, unos bebés que consumen pañales, compotas, pañitos, leche, a tener unos jóvenes ya maduros que consumen universidad costosa, que consumen de pronto elementos deportivos porque les gusta hacer deporte. O sea, son varias situaciones que se tienen que revisar allí cuando hacemos segmentación. Entonces, hablábamos de la psicográfica, la conductual, la demográfica, que son como la geográfica. Exacto, muy importante la geográfica, que tiene que ver con la ubicación, digamos, como su nombre lo indica, en la geografía. Si vamos a segmentar de pronto por departamentos, por ciudades, por países. Entonces, esas son las 4 variables de segmentación que se deben tener en cuenta siempre cuando realicemos la segmentación. El tema de construir el programa de mercadeo tiene que ver con las 4 P's. No voy a hablar mucho de esto porque me estoy extendiendo un poco, y lo que quiero hablar es de investigación de mercados. Entonces, ustedes ya saben que se habla de las 4 P's. Simplemente era para recordarles cómo es el proceso de mercadeo. Luego viene la construcción de relaciones con el cliente, que básicamente todos ustedes recuerden que se basa en el CRM, que son las relaciones que tenemos con los clientes, a través de software, a través de promociones, a través de estrategias que las empresas utilizan para mantener a los clientes cerca, ¿cierto? Para que se vuelvan realmente clientes, ¿vale? Para que sean leales y sigan comprando, para que esa tasa de recompra sea alta, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Todo esto con el fin de ¿qué? Generar satisfacción en los clientes, con el fin de captar valor por el cliente y con el fin de que ese cliente le genere a la organización un valor. Recuerden que cuando ustedes como empresarios, como gerentes, tienen la responsabilidad una organización, deben buscar que el beneficio de sus accionistas, o sea, el accionista invierte una plata porque desea generar valor de su dinero, de su capital que ha invertido. Entonces, para eso es que contratan a un gerente, ¿no? Todo esto con el fin de ¿qué? Aumentar la participación en el mercado. Enfocado en 3 elementos muy importantes: el aprovechamiento de las tecnologías de la información, que hoy son claves. Recuerden que hoy estamos hablando mucho del tema del marketing digital. Es una tendencia viva que se disparó después de la pandemia, que es muy importante para las organizaciones, que se debe implementar. Los invito a ustedes, cuando tengan tiempo y dinero también,
hacer un diplomado en marketing digital. Creo que la universidad está ofreciendo uno para que lo revisen, lo miren y aprendan de marketing digital, que realmente es muy importante. Administrar Una los pregunta, mercados. profesor. ¿Sí? El seminario que están ofreciendo para graduarnos es de marketing digital, ¿cierto? Sí, creo que hay un diplomado en marketing digital, ustedes podrían hacerlo y con eso ya que se pueden graduar. Gracias. El tema, por ejemplo, de administrar los recursos, los mercados globales, que es esto que estamos hablando. Entonces, estamos hablando de qué? De la internacionalización de la economía a partir de la globalización y, por supuesto, la investigación de mercados y plan de mercadeo internacional. Y el tema de aseguramiento de la responsabilidad social y ambiental. Hoy hablamos de que los negocios deben ser sostenibles y cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a tres variables. A la sostenibilidad social, es decir, beneficio para las comunidades, a la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con que los procesos sean amigables y los productos también amigables con el medio ambiente, y a la sostenibilidad económica, que tiene que ver con que el negocio en el que yo estoy pues sea un negocio que me genere valor, ¿cierto? Y que me permita crecimiento y rentabilidad. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Perfecto. No, profe, ya, yo ya pregunté. Listo, entonces entremos en materia y miremos lo que es la investigación de mercados, que es el primer tema importante, que es lo que estamos analizando en este momento en el paso 3, ¿cierto? En este momento yo les comento, una vez finalice como tal esta web, les compartiré la segunda parte, que es el plan de mercadeo. Ya está grabado, simplemente una vez termine esto lo comparto para que ustedes lo revisen, es como la continuación de lo que vamos a ver en este momento. Entonces, lo que es investigación de mercados, ya saben, si tienen dudas o preguntas me comentan. La investigación de mercados proporciona información sobre las características, miren, características, proporciona información, no datos, sino información, sobre las características, evolución y pautas de comportamiento del target market o del grupo objetivo, ¿cierto? También podemos hablar del mercado meta, así como sobre todos los factores del entorno que puedan afectarnos como empresa. Es decir, no solamente se enfoca en analizar las situaciones internas de la organización, sino también las situaciones o factores externos. Y específicamente, la investigación de mercados se enfoca, por supuesto, en analizar las 4 variables del mix de mercadeo: precio, producto, punto de venta, publicidad y comunicación. ¿Listo? Eso es lo que es investigación de mercados. Otra definición es la aplicación del método científico. ¿Por qué la aplicación del método científico? Todos sabemos qué es el método científico. Cuando hacemos una investigación, entendemos que hay que hacernos una pregunta de investigación, entender por qué ocurre un evento, una situación, y a partir de allí empezar a hacer la observación, ¿cierto? Generamos unas hipótesis que son como esos variables que tenemos que comprobar. Que las ventas se bajaron por la depresión económica colombiana. Bueno, vamos a mirar si es verdad. Esa es mi hipótesis. Tengo que analizar si realmente hay menos plata en el bolsillo de la gente o fue que los precios de los productos se subieron y la gente no está pudiendo consumir como consumía antes. Entonces, hay que generar una hipótesis y hay que probarla con la investigación. Se experimenta, por supuesto, o sea, el tema de preguntas, encuestas, grupos de expertos, focus group, ¿cierto? Se analiza y se concluye realmente qué fue lo que encontramos. Entonces, hace uso del método científico porque cuando hablamos de investigación propiamente dicha, pues eso es lo que nosotros realmente hacemos, y la investigación propiamente dicha pues se aplica en todas las ramas y áreas del conocimiento y también en la investigación de mercados. Básicamente lo que buscamos es que acercarnos a esos fenómenos de marketing que están afectando a una organización. Entonces, definimos oportunidades o problemas, porque recuerden que una investigación de mercados se hace o bien para entender si hay una oportunidad en el mercado, una oportunidad, ¿cierto?, de negocio, de pronto hay por allí alguna opción que podemos encontrar para poderla explotar, o hay un problema en el mercado. ¿Qué problema? Que disminuyeron las ventas, que disminuyó el posicionamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la investigación de mercados es la que nos va a decir qué ocurrió, ¿sí? Que se disminuyeron las ventas, tenemos los síntomas. La disminución de las ventas es un síntoma, pero no tenemos la enfermedad. Entonces, la investigación de mercado lo que nos permite hallar es la enfermedad, ¿sí? Que la competencia está vendiendo más que nosotros. ¿Por qué? Es un síntoma. Ahora tenemos que hallar la enfermedad. ¿Por qué la competencia está vendiendo más que nosotros? Problemas de marketing, por supuesto, se ha enfocado en las 4 P's.
se generan y evalúan las ideas, se monitorea el desempeño y se genera una comprensión del proceso de mercadeo. ¿Sí? Entonces, esa investigación es más que la mera aplicación de encuestas. Recuerden que una investigación pues va más allá. Una investigación tiene que ver con temas de planteamiento de objetivos, de hipótesis, de preguntas, ¿cierto? Y todo esto pues, nos da la opción de poder entender qué está ocurriendo a través de una información, a través del análisis, para entender y dar recomendaciones y conclusiones de qué está ocurriendo con ese problema, con esa oportunidad que hemos encontrado en el mercado. Es muy importante el tema, y ustedes dos creo que lo comentaron, si no estoy mal, en su disertación allí en el foro, en donde claramente ustedes exponen la importancia de lo que es la investigación de mercados alineada al plan de mercadeo. ¿Por qué? Porque el plan de mercadeo es la consecución, la puesta en marcha de esas situaciones que encontramos en el plan, en la investigación de mercados. ¿Sí? Entonces, es necesaria una investigación de mercados para poder hacer un plan de mercadeo. Porque si no, vamos a hacer un plan de mercadeo ¿de qué? No, primero hay que hacer una investigación de mercados para poder entender qué está ocurriendo en el momento, en el entorno, ¿sí? Por eso aquí nos habla esta gráfica de cuál es, como ese proceso. Dice, análisis del entorno de marketing. Cuando hablamos del entorno de marketing, recuerden que ustedes hicieron en el paso anterior ese análisis. A partir de allí se hace una investigación de mercados, ¿cierto? Que es lo que estamos desarrollando en este momento, la idea que estamos desarrollando, que la vamos a seguir viendo más adelante. A partir de allí se generan unas estrategias de segmentación y posicionamiento, ¿sí? Lo que yo les decía de las ventajas competitivas, de las estrategias que la empresa puede utilizar para posicionarse en un mercado. A partir de allí se desprenden o se despliegan lo que son las estrategias de mercadeo, ¿sí? Que pueden ser estrategias, obviamente, pues de cada una de las P's: precio, producto, promoción o comunicación y plaza o punto de venta. Por supuesto, se requiere un presupuesto, porque sin presupuesto no hay proyectos, ni planes, ni programas, ni planeación. Siempre se requiere tener un presupuesto para saber si podemos apalancar o no eso que queremos hacer. ¿Con el fin de qué? En este caso, llegar a un plan de mercadeo. ¿Listo? Esa es como la estructura básica de lo que es la alineación entre la investigación de mercados y el plan de mercadeo. Así es que se hace en la vida real. Beneficios y limitaciones de la investigación de mercados. Como beneficios, ustedes saben que se reduce la incertidumbre, porque las decisiones que se toman, digamos, son decisiones que están siendo analizadas desde el punto de vista del mercado. Son decisiones que realmente son decisiones objetivas, que realmente nos permiten tomar pues decisiones que serán, digamos, estables para la organización en el mediano, en el largo y en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, al tener investigaciones de mercados, pues las empresas encargadas, las personas, perdón, encargadas de tomar decisiones, pues van a tomar de forma objetiva, porque van a tener información de primera mano para poder tomar decisiones. Entonces, eso es uno de los beneficios. La incertidumbre se reduce y la toma de decisiones es más sencilla, es más fácil, ¿sí? Porque hemos encontrado la situación, lo que nos está afectando, hemos encontrado la enfermedad, como les decía. Proporciona información necesaria y real. ¿Por qué necesaria? Para tomar decisiones. ¿Y real por qué? Porque cuando hacemos una investigación de mercadeo, ustedes recuerden que utilizamos fuentes primarias y secundarias, fuentes de información. ¿La fuente primaria cuál es? ¿Quién dice cuál es la fuente primaria? Y un ejemplo, por favor. La información que tenemos al interior de la organización. No, esa es fuente secundaria. La fuente primaria es aquella que analiza el objetivo de estudio o el objeto de estudio. Entonces, si yo quiero hacer una investigación de mercados a un mercado, un grupo de personas, pues tengo que hacer una encuesta. Y esa encuesta la dirijo ¿a quién? A la persona, al segmento al cual yo deseo llegar. Entonces, la información o la información primaria, pues me la va a dar es una persona o un grupo de personas por medio de una encuesta. La información secundaria tiene que ver con lo que ya existe. Lo que tú decías, Claudia, que hay investigaciones ya hechas en la empresa, entonces tomamos eso como base, que hay, por ejemplo, por Colombia, Legiscomex, entidades DANE, Banco de la República, entidades del Estado que manejan, públicas y privadas, que manejan información a través de estudios sectoriales, las cámaras de comercio. Esa información que ya existe que nos puede servir para también poder analizar y tomar decisiones.
Entonces recuerden que la investigación de mercados nos da información necesaria y real a través de la investigación o la información primaria y secundaria. ¿Sí es claro cómo funciona la información primaria y secundaria? Sí, señor. La secundaria, la secundaria es lo que ya existe, lo que ya tenemos, con el estado del arte, lo que ya hay. La primaria es la que no tenemos y que nos toca ir a la fuente directamente a investigarla. ¿Por medio de qué? Focus group, encuestas, entrevistas. ¿Sí? Otro beneficio es ayudar a conocer el mercado potencial. Entonces nos da luces de cuál es el mercado que sí compraría mi producto. Por ejemplo, yo voy a vender, y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo, yo voy a vender, le voy a incluir a la botella de agua un pitillo para facilitar el consumo de la botella de agua. Un ejemplo que tengo ahí. Hago la encuesta a 100 personas, digamos, y de esas 100 personas me contestan, la primera pregunta es el filtro en la investigación. ¿Usted compraría una botella de agua con un pitillo incluido para facilitar su manejo de consumo? Digamos que de esas 100 personas, 60 me dijeron que sí y 40 me dijeron que no. ¿Qué estoy descubriendo ya allí en esa encuesta? Que mi mercado potencial, ¿cuántos son? De esos 100 que yo entrevisté o encuesté. 60, porque 60 me dijeron que sí lo compraría, o sea que allí ya descubrí que ese es mi mercado potencial. Los otros 40 no los tengo en cuenta, los descarto porque me dijeron que no les interesa consumir ese producto. ¿Sí? Entonces, las encuestas y las investigaciones de mercado tienen que tener, digamos, como ese filtro inicial. Les voy a compartir un documento allá en la plataforma para que lo revisen, para que miren, hay varios documentos para que ustedes revisen. Permítanme, de una vez yo les digo, les enseño dónde está, para que ustedes revisen y miren información que les he compartido. Se me cerró esto ya. Permítanme un momento, yo ingreso rápido para que ustedes miren dónde es que les estoy compartiendo información. Estoy compartiendo una información interesante para que ustedes la tengan en cuenta. Les voy a compartir ahí mismo unos ejemplos de cómo se hacen encuestas. Oh, Dios, ¿y eso qué pasó? De cómo se hacen encuestas. ¿Ustedes me están escuchando bien? Es que a veces tengo problemas con internet. Sí, profe, yo lo estoy escuchando bien. No sé, Iber. Se escucha bien. Bueno, perfecto, sí. Si se llega a escuchar mal, me avisan, por favor, para apagar la cámara con el fin de que se mejore un poquito el tema de la voz. No sé qué pasa con mi internet, es que hoy estaba molestando. A ver, miramos otra vez. Aquí ya. Entonces, les estoy compartiendo material a ustedes también adicional del que está en la plataforma, porque la idea también es que ustedes se enriquezcan con más material. Aquí en el foro de noticias del curso, ustedes ingresan a ese foro y aquí hay una que se llama material de apoyo. En ese material de apoyo yo les he estado colocando información, espero que les estén revisando. Aquí les voy a colocar otra información importante que tiene que ver con cómo se pueden hacer encuestas y el tipo de preguntas que se deben utilizar, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuemos entonces con esto. Y el tipo de producto que debemos fabricar también nos ayuda, porque realmente cuando usted hace una investigación le está preguntando al usuario, como estamos enfocados ya en un mercadeo o en un marketing enfocado en el cliente, pues el usuario es el que va a decir, mire, yo quiero un producto de este color, con esta etiqueta, con este sabor, con esta tapa, con una presentación de esta manera, X, Y, Z, ¿sí? Entonces, uno entiende qué es lo que el consumidor está requiriendo para su producto, porque estamos en una etapa orientada al mercado y no a la producción, como se hacía hacia la época de la revolución industrial. O sea, aquí se trabaja y se enfoca y el producto se desarrolla en torno a lo que el cliente desee o requiera. ¿Cuáles son las limitaciones de una investigación de mercado? Los contras, digámoslo así. Desconocimiento y no comprender bien lo que es la investigación de mercados. A veces decimos que con el hecho de hacer una encuesta ya hicimos una investigación y mentiras. Como les dije anteriormente, la investigación de mercados debe utilizar plenamente lo que es el método científico con el fin de establecer muy bien los objetivos que queremos desarrollar en la investigación. La investigación de mercados no solamente es hacer una encuesta o una entrevista,
No, la investigación de mercado tiene que estar muy bien sustentada, muy bien realizada, ¿cierto? Con un método de investigación real para poder pues llegar a esa respuesta que requerimos. Por ello hay que utilizar, digamos, en la metodología, que es la parte fundamental de una investigación, saber si es un estudio mixto, si es un estudio cualitativo, si es un estudio cuantitativo, si es un estudio descriptivo, si es un estudio exploratorio, ¿sí? Que eso seguramente ustedes lo van a ver si están viendo estadística, allí lo van a analizar. Otra de las limitaciones es el costo que se maneja es muy alto. Realmente una investigación de mercados cuesta mucho dinero. Eso depende obviamente como del alcance que se quiera y de la cantidad de personas que usted quiera encuestar, ¿no? Partiendo desde que, por supuesto, la persona que está haciendo la investigación, pues cobra unos honorarios que no se bajan de unos 5, 6, 10 millones de pesos. Adicional a eso hay que incluir el material que se requiere para hacer la investigación. Adicional a eso hay que incluir las personas que van a hacer las encuestas. Adicional a eso hay que incluir unos supervisores que van a estar observando que los encuestadores estén haciendo su trabajo. Entonces realmente son muchos costos que se generan acá. Hoy ustedes saben que actualmente pues, se pueden hacer encuestas por internet, telefónicamente. Eso ha ayudado de alguna manera a que los costos disminuyan un poco. Ustedes se dan cuenta que estamos en elecciones presidenciales y se han dado cuenta cómo es que salen encuestas cada rato, ¿no? Cada semana nos bombardean con encuestas, donde hay una tendencia clara. Y obviamente esas encuestas lo que permiten es que pues que la gente vaya como tomando una decisión, un pensamiento respecto a, en este caso, por quién votar para una elección presidencial. Y esas encuestas, por supuesto, tienen unos costos. Ustedes saben que eso lo patrocinan los medios de comunicación, empresas, ¿sí? Inclusive hasta personas, con el fin de pues, tomar decisiones y saber a qué árbol se arriman. Entonces, los costos de las encuestas son realmente altos y pues es otra de las desventajas o limitaciones que tiene la investigación de mercados. La falta de personal especializado para la aplicación. No todo el mundo sabe hacer una investigación de mercados. Hay poca gente que realmente tiene experiencia en el tema. De tal manera que hay temas complejos que se deben saber manejar. Sobre todo el tema estadístico es algo muy clave, es muy importante. Saber manejar muy bien el tema del muestreo, el tema de los tipos de muestreo, el tema de la aplicación de las encuestas, de las preguntas, que sean preguntas que realmente nos generen información y no que sean preguntas de pronto difusas, preguntas sesgadas, preguntas que no lleven a ningún análisis. El tiempo para hacer una investigación, bueno, ahorita con el tema de las redes sociales, el manejo de la tecnología, pues digamos que ha cortado un poco el tiempo, son más fáciles, son más ágiles, son más rápidas, ¿cierto? Y la dificultad en obtener resultados confiables, ¿por qué? Porque a veces es complicado que usted de pronto le contrate un grupo de personas que quieren hacer la encuesta, pero resulta que usted contrató a unos muchachos para que le hagan la encuesta y esos jóvenes pues no hacen la encuesta, lo que hacen es ellos mismos diligenciarla. Entonces, ¿qué objetividad hay allí? Ninguna. Por eso es importante contratar pocos encuestadores con unos 2 supervisores para que ellos estén observando que realmente las personas están preguntándole al mercado cuál se les requiere preguntar. Entonces es importante el tema también de saber manejar el tema de los encuestadores, ¿no? Pagarles bien por encuesta. Hay empresas que le pagan 2.000 pesos por encuesta, pues nadie se motiva por 2.000 pesos, pero si usted le paga 10.000 o 15.000, pues es distinto. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, miremos cómo estructuramos una investigación de mercados. Estos son los pasos básicos para estructurar la investigación de mercados, como lo podemos observar en este gráfico. Por acá mientras tanto. Tenemos entonces, el primer pasito es las necesidades de información que se requieren. Para ello necesitamos mirar cuál es el propósito de la investigación de mercados. Existen 2 propósitos en una investigación de mercados. O bien que queramos resolver un problema de investigación, como ya les indiqué, se nos bajaron las ventas, o bien que queramos recuperar o revisar una oportunidad de mercado, que hay un segmento nuevo de pronto por encontrar, que de pronto la empresa que era competidora de nosotros se exterminó, se acabó, y hay una oportunidad allí de mercado en la cual nosotros queremos ingresar, que hay unos hábitos de consumo de la gente que están cambiando, que de pronto la gente ya quiere consumir productos naturales, saludables, orgánicos y demás. Vamos a investigar ese negocio, ese nicho de mercado, a ver qué oportunidad tenemos, ¿sí? Entonces lo primero es definir el propósito de la investigación. Luego allí es analizar un contexto, una situación, lo que se llama el análisis situacional. El análisis situacional se hace teniendo en cuenta la matriz de OFA, por ejemplo, que ustedes ya la saben hacer.
haciendo un análisis de tendencias. Las tendencias obviamente son ejercicios de investigación que hacen empresas como Nielsen, por ejemplo. Nielsen es una empresa de investigación a nivel mundial. Ellos hacen estudios en periodos de tiempo de 4 o 3 años más o menos, en donde dan información importante de consumo, ¿cierto? Igualmente las cámaras de comercio también hacen informes o estudios de tendencias. ¿De qué otra manera podemos encontrar tendencias? Con las bases de datos. En investigación se utilizan muchísimo las bases de datos, Web of Science, Scopus, ¿sí? Que son como las más utilizadas. En esas bases de datos también podemos encontrar tendencias en muchos análisis, no solamente de consumo, sino en muchas otras áreas. Una vez tengamos ese análisis situacional y ese contexto, esas tendencias, pues identificamos precisamente qué es lo que vamos a hacer. Ya vamos a verlo con más claridad más adelante. Analizamos la información, verificamos el problema y concretamos o formulamos unos objetivos. Eso en cuanto a las necesidades de información. Luego viene el punto 1.2, que es el diseño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la investigación? Entonces, vamos a utilizar qué tipo de fuentes. Fuentes primarias o fuentes secundarias, que es lo que yo les explicaba ahorita. La primaria es la información que no existe, que si aquí se habla del trabajo de campo. El trabajo de campo básicamente es salir a hacer entrevistas, encuestas y demás. O información secundaria, que es la información que ya tenemos, que ya está existente, que fue lo que les expliqué anteriormente. ¿Sí? Y por otro lado tenemos cómo vamos a diseñar la investigación de mercados. Si es una investigación, ¿qué metodología vamos a utilizar? Si es una investigación exploratoria, hasta ahora vamos a mirar de pronto a encontrar esas situaciones que pueden estar afectando a la empresa, vamos a explorar el mercado, ¿cierto? Vamos a hacer una investigación descriptiva, que es básicamente mirar realmente qué es lo que está pasando, vamos a describir el problema. O es una investigación casual, que también nos da, digamos, la manera de entender por qué están ocurriendo situaciones. No es casual, sino causal, de causas. Ahí me quedó mal escrito. Las causas que están ocurriendo, ¿cierto? Por la disminución de las ventas, por ejemplo. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿y cuál de estas se aplica para la investigación? Una investigación puede tener las tres. Puede tener estas tres fases. Fase 1, fase 2 o fase 3. ¿Sí? O, no, o puede tener solamente descriptiva, o puede tener solamente casual, o también exploratoria. ¿Vale? Entonces, en el diseño definimos las fuentes y definimos la metodología. En la parte 3 ya empezamos a hacer la recolección de datos. Cuando tenemos definidas las fuentes, cuando tenemos definidas la metodología, vamos a hacer la recolección de datos. Entonces vamos a preparar el método de recolección. ¿Por medio de qué? De un instrumento como la encuesta, por medio de un focus group. ¿Saben qué es un focus group? ¿Sí tienen claro qué es un focus group, estimadas estudiantes? No, profe. Bueno, un focus group es un grupo de personas, máximo 10 personas. Está cierto, profe. ¿Cómo? Se reúnen participantes como para una entrevista, algo así creo. Correcto. Máximo 10 personas, entrevistamos, las cogemos en un grupito. Se utilizan las cámaras de GESEL, que son unas cámaras que tienen un vidrio, en donde ellos no pueden ver, pero nosotros sí los podemos observar. Se colocan cámaras, se colocan micrófonos, y se empieza a interactuar con ellos. Entonces hay un investigador allí que les empieza a preguntar, bueno, prueben este producto, ¿cómo les parece el tamaño? ¿Cómo les parece el empaque? ¿Cómo les parecen los colores? ¿Cómo les pareció el producto? Sí, lo probaron, les gustó, no les gustó. El precio del producto es este, lo vamos a distribuir en tal parte, la promoción que vamos a utilizar es esta. O sea, son unas preguntas enfocadas en la mezcla de mercadeo a un grupo de 8 o 10 personas. Ellos van contestando, van diciendo me gustó, no me gustó, me parece que podría ser mejor, me parece que podría ser mejor de esta manera, van dando su opinión. Y todo eso va quedando grabado, tanto en voz como en las formas de expresarse, ¿cierto? Porque está quedando grabado en video. Entonces, todo ello va quedando grabado y después los analistas empiezan a mirar y observar qué fue lo que, eso que encontraron allí en ese análisis para poderlo aplicar al producto, ¿sí? Hay algo que se llama hoy, que está muy de moda, que es el neuromarketing, que básicamente usted, con el solo hecho de que una persona abra sus ojos, mire algo, o mueva la cabeza, o haga alguna mueca con la boca, ya le está dando
como unas muestras de qué está pensando esa persona sobre ese producto, ¿cierto? Todo eso se hace con inteligencia artificial y una cantidad de tecnología que hoy, pues, digamos, está de moda y que también están utilizando mucho las empresas. Entonces, eso es el focus group, un grupito de personas donde analizamos unas situaciones. Cuando ya hemos realizado, bueno, también se puede hacer por medio de las encuestas, ¿no? O de una entrevista personal a una persona donde se le pregunta también, ¿sí? Se prepara la información para aplicarla. Entonces, preparamos el documento, preparamos la encuesta, preparamos la entrevista, ¿cierto? Se aplica, se analiza por medio de software estadísticos, por ejemplo el SPSS, que es uno de los más reconocidos. Ya el Excel, pues prácticamente, bueno, el Excel Power BI sí sirve bastante, es una metodología adicional que está utilizando Excel, que es una muy buena herramienta. El Power BI, el SPSS, que también es estadístico, y hay varios que se pueden utilizar para hacer análisis de cruce de variables, ¿no? Y la interpretación final, que básicamente es la que nos dice, bueno, encontramos esto, entonces vamos a hacer esto. Esos son como los 3 pasos fundamentales en lo que es una investigación de mercados. Entonces, para poder empezar a hacer una investigación de mercados es fundamental que estructuremos estas 3 preguntas. ¿Para qué sirve una investigación de mercados? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Para encontrar una oportunidad, para encontrar un problema. ¿Sabe por qué se toma la decisión de realizar la investigación de mercados? ¿Por qué se toma la decisión? Porque resulta que se nos disminuyeron las ventas, el posicionamiento está mal, la competencia nos está ganando, tiene mayor crecimiento y participación en el mercado, tenemos muchos productos perros o huesos, ¿sí? ¿Cómo se estructura el problema y los objetivos de investigación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el problema real a partir de eso que encontramos anteriormente? ¿Y cuáles van a ser los objetivos de la investigación? ¿Qué es lo que queremos encontrar realmente en esa investigación? Esos son como los 3 primeros elementos que debemos tener en cuenta al momento de hacer la investigación. Entonces empecemos aquí a revisar uno por uno. Propósito de la investigación. El propósito de la investigación básicamente es preguntarnos el por qué la vamos a hacer y el para qué la vamos a hacer. ¿Sí? Si la vamos a realizar para resolver un problema o para aprovechar una oportunidad de mercado. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que nosotros intentar preguntarnos. ¿Vamos a hacerla porque hay un problema en nuestro mix marketing o vamos a hacerla porque hay una oportunidad, como ya les dije anteriormente? Entonces, porque hay nuevos consumidores, porque hay nuevos productos, porque hay nuevas sociedades empresariales, porque hay nuevos nichos de mercado, ¿sí? Porque hay nuevos mercados internacionales. Eso es lo que tenemos que preguntarnos en la investigación de mercados. Otras preguntas de investigación que podemos hacer. ¿Con qué frecuencia su cliente visita la tienda? Ustedes se pueden también, digamos, tener como formulación de problema o pregunta esta. ¿Sus clientes están satisfechos con el servicio prestado? Son preguntas típicas que se pueden hacer en una investigación de mercados, ¿no? Hay muchas más, simplemente que yo traje a colación estas 4. ¿Cuáles son los criterios de compra de sus clientes? También lo podemos tener en cuenta. ¿Cuál es la participación total en el consumo de cada cliente? ¿Cuánto está consumiendo cada cliente cuando compra mi producto? ¿Sí? Ese tipo de preguntas son las que nos debemos hacer como tal o formular. El siguiente paso es entender la situación. Entonces, entender la situación es observar, analizar qué es lo que está pasando, conocer el contexto de lo que está ocurriendo. Y para conocer el contexto, pues necesitamos hacer ¿qué? La matriz DOFA, ¿cierto? La matriz DOFA nos enseña o nos da una visión muy global, muy general de qué está pasando, tanto internamente como exteriormente, ¿sí? Interiormente nos dice, mire, tenemos estas fortalezas y tenemos estas debilidades. Las fortalezas nos ayudan de alguna manera a sortear esas amenazas que hay afuera y nos ayudan también a que esas debilidades que tenemos las volvamos oportunidades de mejora, ¿cierto? Con el fin de que en el futuro sean fortalezas. Esto es lo que hacemos con la DOFA. Por ejemplo, en este gráfico, entendamos la situación. ¿Qué está pasando acá? Que hay una participación en la compra de un producto, aunque en este caso, es que aquí no alcanzo a mirar bien, valoración porcentual anual. Sí, es como el IPC. Entonces, miren el IPC aquí, ¿qué está ocurriendo en esta gráfica? Que el IPC en Colombia está en el 5.1 y en los demás países está por debajo del 5. O sea que la inflación en Colombia
es la más alta en este momento. Es un ejemplo de hace un tiempo, ¿no? No es la actual. Pero bueno, si vamos a ver la realidad, sí está ocurriendo eso también. Y que la más baja la tiene, por ejemplo, Venezuela. ¿Mm? Es un ejemplo de hace unos años, ¿no? Porque si vamos a mirar ahorita, pues, aunque Venezuela ya se está recuperando, ¿se han visto las noticias de que la gente está empezando a salir a comprar, de que como dolarizaron la economía, la gente está teniendo dinero para poder salir a comprar, ya están haciendo conciertos, los centros comerciales están atestados de gente, la gente está comprando en los supermercados, o sea, como si no hubiera pasado nada. ¿Ven? Entonces, miren, hay que entender la situación. ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Y esas cifras son las que nosotros debemos saber entender, analizar esos gráficos. Información que nos da el Banco de la República, el DANE, Porexport, Bancoldex, ¿sí? Y las tendencias del sector. Las tendencias del sector son muy importantes porque esas son las que nos dicen, mire, el mercado requiere esto, el mercado requiere esto otro, el mercado quiere una oferta que tenga que ver con este tipo de productos. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el consumidor colombiano, ¿qué ocurre? Esas son tendencias de estudios que se han hecho. Las familias jóvenes con hijos pequeños son las que menos acuden al supermercado. Imagínense eso. ¿Por qué las familias jóvenes con hijos pequeños son las que menos acuden al supermercado? Porque muchas de ellas prefieren comprar en línea, porque muchas de ellas prefieren ir a un restaurante para evitarse la cocinada. ¿Sí? Los productos de tocador y la comunicación celular están dentro de las compras preferidas por los jóvenes entre los 12 y 18 años. ¿Por qué? Porque los jóvenes, hay mucho producto hoy, ustedes han visto en televisión los productos asepsia, que son productos que se enfocan en el cuidado de la piel de los jóvenes, de los adolescentes, que están en un momento en donde tienen algunos problemas en su piel, por el mismo pues, desarrollo, digamos, que están en ese momento teniendo, y hay un mercado importante que se está atendiendo con esos productos, y Asepsia supo entender que había un segmento de mercado, por ejemplo, ellos supieron entender, leer el mercado, vieron una oportunidad en ese segmento de mercado, de estos jovencitos que empiezan a crecer y empiezan a tener una serie de problemas de acné en sus pieles, normal, ¿cierto? Y antes ustedes saben que no existía ese tipo de productos, y estos tipos dijeron, mire, aquí hay una oportunidad de mercado, lancemos una línea de productos que se enfoquen en atender ese grupo poblacional, y hoy en día son un éxito. ¿Sí? El tema de los celulares, jóvenes de ya, inclusive niños de 8 años ya tienen celular, 6 años. ¿Sí? Son estos muchachos, estos niños que han nacido en la era digital que cogen un celular y saben más que usted. Entonces, todas estas son tendencias que las empresas tienen que conocer para poder entender el mercado. Son pocos consumidores de bebidas calientes como el café, el chocolate y las cremas. Hay zonas en donde, por ejemplo, en Boyacá, en la zona donde yo estoy, el consumo de productos calientes es mediano, es decir, la gente consume el café, el tinto, que se llama acá el chocolate, ¿cierto? Pero sobre todo en la mañana. Ya hacia otros momentos del día, pues es difícil. Por ejemplo, en mi caso yo no soy consumidor de bebidas calientes, la verdad. Rara vez me tomo un tinto o un café, de pronto en la mañana el chocolate, pero no más. Y eso pasa en otras regiones también. ¿Mm? El consumidor colombiano es muy exigente tanto en calidad como en precio, y eso genera mayores investigaciones en este segmento para aumentar la oferta. ¿Sí? Hay exigencia tanto en la calidad como en el precio. O sea, el consumidor quiere un producto de alta calidad, pero con un precio bajo. Suena eso como un poco desalineado, ¿no? Porque normalmente los productos que son de bajo precio, normalmente, la tendencia es esa, son productos cuya calidad pues no es la mejor. O sea, eso es como el pensamiento de promedio del colombiano general, que un producto de precio bajo es un producto de calidad mediana tirando a bajita. ¿Sí? Entonces, la presencia de adolescentes marca un impacto en el consumo de productos de uso personal, lo que les decía ahorita. La población de bajos recursos se está alimentando. Bueno, hasta un cierto tiempo, porque recuerden que las estadísticas del DANE nos dice que hay muchas regiones del país donde la gente solamente está consumiendo 2 comidas al día, no más. O sea que la tendencia en este momento es que ese tipo de grupo de bajos recursos, estratos 1 y 2, son personas que están teniendo una situación compleja con el tema de la inflación, porque obviamente su poder adquisitivo pues no es muy alto,
se incrementó el salario en el 10%, si no estoy mal. Nos decían que era el incremento más importante hacía muchos años, pero resulta que la inflación está alrededor del 35%. ¿Sí? Entonces, realmente el incremento no fue nada. El incremento real fue cero, menos 25%, realmente fue el incremento, menos 25%. Si ustedes se ponen a analizar los precios de la economía colombiana, van a encontrar que la papa, que es un producto de alto consumo, ha incrementado su valor en un 100%. Si ustedes revisan productos de aseo personal, si revisan productos, por ejemplo, para alimentar los animales, los perritos, los gatos, si de pronto vemos alimentos como el pollo, la carne, el pescado, son productos que han incrementado entre el 30 y el 40%, según datos del DANE, ustedes los pueden revisar. O sea, en promedio el incremento está más o menos en el 30 a 35%, la inflación. El salario que se les dio a esta gente que gana el mínimo, pues realmente no sirvió para mucho, ¿sí? El arroz ha sido el producto que menos ha subido en Colombia. ¿Y cuál es la explicación? Porque el arroz es un producto que se produce en Colombia y somos autosostenibles. Colombia es capaz de satisfacer la demanda interna y le sobra algo para exportar, ¿sí? Por eso es que el arroz ha mantenido el precio más o menos estable, ha subido entre el 5 y el 10%. Los demás productos están disparados, están por encima del 35%. ¿Por qué? Porque nosotros no somos productores, por ejemplo. Somos una despensa agrícola, deberíamos ser una despensa agrícola. Deberíamos, por nuestra memoria productiva, pues ser capaces de producir maíz, arroz, frijol, no sé, trigo, cebada, avena, soya, pero no lo estamos haciendo, los estamos importando. Y al importarlos, obviamente, el precio se va a duplicar. O sea, imagínense ustedes, hace un año o 2 años, teníamos un pollo a un precio. Yo recuerdo que yo conseguía 6 piernas de pollo en 7.000 pesos, 6.000 pesos, ¿sí? De una marca que de pronto ustedes conocen, que se llama Pollos El Dorado, que es un producto aquí de Boyacá. Pero resulta que, como estamos importando la torta de soya y el maíz, que son dos insumos importantes para producir el concentrado que se comen las gallinas y los pollos, pues tanto el huevo como el pollo se disparó. Porque no es lo mismo que usted, como importador de insumos de soya y de maíz, importe a 2.000 pesos que importe a 4.000. ¿Sí? O sea, la tasa de cambio es un diferencial importante. Esto está afectando bastante el comercio internacional, la tasa de cambio. Y eso es lo que está pasando en la economía colombiana. Si nosotros fuéramos autosuficientes en maíz, en soya, en esos productos que son básicos para la producción, por ejemplo, de concentrado de animales, les aseguro que el pollo estaría con un incremento del 5 o el 10%, al igual que el arroz. Y pues, lo mismo pasa con los huevos. Huevos que conseguíamos hace un año en 300 pesos y ahora están en 450 la unidad. Una cubeta de huevos, yo me acuerdo que la compraba la AAA o la AA en 10.000, 11.000 pesos. Hoy la compramos en 17.000 y 18.000 pesos. O sea, es complicado el tema. ¿Todo por qué? Tasa de cambio y porque no somos capaces de producir en Colombia lo que sí sabemos producir. ¿Sí? Después de la apertura económica del año 90, gracias al señor César Gaviria, el país entró en una situación compleja. No somos competitivos. Empezamos a importar arroz, trigo, maíz, cebada, soya, y nuestros campesinos colombianos se quebraron. En este momento estamos importando papa, y estamos importando papa congelada de Bélgica, estamos importando leche en polvo. O sea, productos que producimos aquí los estamos importando. Es un tema complejo, que es un tema de debate que para el próximo presidente pues debe saberlo manejar muy bien porque es algo complejo. Otras de las tendencias aquí que podemos observar es que el 95% cree en Dios, el 65% cree en el diablo. Es a nivel de información, ¿no? 98% considera que vestirse es lo más importante, 68% se sienten atractivos, 92% señala que el gusto de los hijos es relevante en las decisiones del hogar. Normalmente cuando uno tiene hijos, si ustedes tienen hijos, seguramente me van a hallar la razón que los hijos tienen muchísimo que decidir y definir cuando se toma alguna decisión. Es así. Profe, ¿qué sufre del fenómeno de Peter Pan? Es cuando, por ejemplo, hay gente que ya son adultos, ¿cierto? Pero se mantienen en la casa. Entonces ellos tienen 30, 35 años, ¿sí? Y aún se mantienen en la casa.
porque no han podido demostrar que son responsables, que tienen un compromiso con su vida propia, sino que quieren mantenerse en la casa con los papás. Básicamente es eso. ¿Sí? Ok, gracias. El microentorno del marketing, que es un tema que ustedes ya vieron, no lo voy a dar mucha tela a esto porque ustedes ya lo conocen. Recuerden que tenemos el microentorno que tiene que ver con que la empresa tiene un entorno en donde encontramos el macroentorno y el microentorno. En este caso, pues ustedes saben que la empresa tiene unos clientes, unos competidores, unos intermediarios, unos proveedores, y ese es el microentorno de la organización. Las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas de Porter es importante analizarlo. ¿Por qué? Michael Porter, en uno de sus libros, habló acerca de el diamante de Porter, las 5 fuerzas de Porter. Y él dice, mire, en un mercado es importante que la empresa pueda controlar o pueda analizar estas 5 situaciones que se puedan presentar. En primer lugar tenemos los competidores entrantes o nuevos competidores, que son aquellos competidores que van a ingresar al mercado con productos sustitutos o con productos parecidos al mío. ¿Sí? Entonces hay que mirar muy bien y analizar esos competidores que van a entrar al mercado. La segunda fuerza, los proveedores. Los proveedores son claves porque si usted tiene un monopolio de proveedores, el proveedor le va a controlar a usted su producto. Pero si usted tiene varios proveedores, usted se da la oportunidad de negociar con sus proveedores. ¿Sí? Que si uno le da un precio más alto, pues usted va donde el otro proveedor y el otro proveedor puede ser que le dé un precio más barato, más bajo. ¿Qué han hecho las organizaciones para contrarrestar este tema? Hay algo que se conoce como las estrategias de integración. Hay estrategias de integración horizontal y estrategias de integración vertical. La estrategia de integración horizontal es cuando una empresa de un sector compra otras del mismo sector. Por ejemplo, Bavaria, hace unos años, que siempre ha sido líder de venta de cerveza en Colombia, compró a Leona. Yo no sé si de pronto Ivette y Claudia conocieron la cerveza Leona. De pronto sí. Sí. Ah, bueno, excelente. ¿Sí? Ustedes son conocedoras de cerveza. Muy bien. Entonces, miren que Leona era una marca posicionada que estaba ganando mucho terreno. ¿Y qué pasó con Bavaria? Pues dijo, no, vamos a comprar esta empresa porque nos van a dar por la cabeza fuerte. Entonces hicieron una compra, le compraron a Postobón, porque Leona era de Postobón, le compraron a Postobón la marca Leona e integraron la marca Leona a su marca Bavaria e hicieron una integración horizontal, ¿cierto? O sea, del mismo nivel de producto que están ofreciendo en el mercado. Por otro lado, bueno, lo mismo pasó, por ejemplo, con los jugos Hit y con los jugos Tutti Frutti. Todos conocemos, todos ustedes probaron seguramente el jugo Tutti Frutti alguna vez. Sí, claro, que sacaron Tutti Frutti de avena, Tutti Frutti de mora. Entonces, ¿qué pasó con el Tutti Frutti? ¿Tutti Frutti de quién era? De Bavaria. ¿Y Hit de quién es? De Postobón. Entonces dijeron, bueno, ustedes como nos compran la cerveza, Postobón, nosotros entonces le compramos a ustedes los jugos. Ustedes se quedan con el negocio de la cerveza y nosotros nos quedamos con el negocio de los jugos. Y así fue que entonces desapareció la marca Tutti Frutti porque pasó a ser integrada horizontalmente por Postobón. Postobón la compró. Esas son las estrategias de orientación de integración horizontal. La otra estrategia de integración vertical, que es la que nos interesa para el tema de los proveedores, ¿sí? Es la integración vertical, que como les comentaba, permítanme un momento acá, la integración vertical. ¿Por qué es importante para el tema de los proveedores? Porque resulta que cuando usted se integra verticalmente, o sea, de esta manera, lo que usted está haciendo es que hay una cadena de abastecimiento, ¿cierto? Hay una cadena de abastecimiento. Y en cada momento hay una situación. Entonces usted, por ejemplo, productos Ramo, pongamos el ejemplo de Ramo. Ramo tiene la posibilidad, o mejor dicho, dentro de su proceso productivo, Ramo requiere dos insumos básicos para producir sus chocorramos, sus tortas y demás, que son los huevos y la harina. Si Ramo no tuviera suficientes proveedores, sino solamente uno, tendría problemas, y es que le podrían manejar los precios. Pero Ramo decidió ser estratégico y dijo, no, para que no nos manejen los precios, lo que vamos a hacer es que vamos a adquirir o vamos a tener nuestros propios molinos. ¿Molinos de qué? Pues de harina. De tal manera que ellos mismos producen su harina.
pero también vamos a tener nuestras propias granjas de huevos. Vamos a producir nosotros mismos nuestros huevitos para que no estemos dependiendo del mercado. Y al final, pues llegan a la producción de su producto, en este caso el chocorramo, el gala, la torta, lo que sea. Entonces, esa es la integración vertical, tener toda esa cadena de suministro alineada en una sola empresa. El ramo tiene los molinos, las granjas de huevos, con el fin de ¿qué? De manejar ellos mismos toda la cadena para tener su producto terminado. Entonces, ese tema de proveedores también es interesante y hay que analizarlo muy bien. Lo mismo pasa con Postobón. Postobón también tiene la empresa Peldar, la compró Postobón, y Postobón ahora pues produce sus propias tapas, produce su propio vidrio, su propio empaque para sus botellas, para sus productos, perdón, para empacar su gaseosa, para empacar sus jugos. ¿Sí? Esa es la integración vertical. El tema de los clientes son importantes porque resulta que los clientes son aquellos que nos compran el producto, ¿no? Entonces, el cliente puede poner bajo presión a la empresa porque si en algún momento no sigue comprando, pues la empresa se va afectada porque los ingresos van a disminuir. Entonces hay que mirar muy bien el tema de la fuerza del cliente, entenderla, analizarla, con el fin de que el cliente también sea un elemento importante para la organización. Si dependemos de unos pocos clientes, pues vamos a tener problemas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hacemos mercadeo de nichos. El mercadeo de nichos básicamente consiste en que cogemos un segmento muy pequeñito que tiene unas necesidades de consumo muy específicas, ¿cierto? Que nosotros lo podemos atender, pero resulta que hay que analizar muy bien el nicho, porque si es muy pequeño el nicho, en cantidad, en volumen de personas, pues puede ser que no nos dé la base económica y financiera para que el producto o el negocio sea sostenible en el tiempo, entonces no nos va a servir. Hay que tener cuidado con el segmento, con el mercadeo de nichos. Tenemos el tema de los productos sustitutos. Los productos sustitutos básicamente, ¿qué son? Lo que está ocurriendo ahorita en el mercado colombiano. La gente consumía huevo, la gente consumía carne, la gente consumía, perdón, huevo no, quiten el huevo de ahí. La gente consumía pollo, carne o pescado al almuerzo. Ahora la gente no está consumiendo ni pollo, ni carne, ni pescado porque no les alcanza la plata. Entonces hay un producto sustituto para ese tipo de productos, que es el ¿qué? El huevo. La gente todavía puede comprar huevos. Y en lugar de comer carne o pollo o pescado en el almuerzo, pues se come 1 o 2 huevos porque no les alcanza la plata para más. Entonces, en este momento el huevo está sustituyendo al pollo, a la carne y al pescado. ¿Sí? Esos son los productos sustitutos. Que de pronto la leche no está consumiendo papa, también por el precio. Entonces, buscan la yuca, buscan el plátano, el maduro, que se llama en otras regiones, para poder sustituir el consumo de papa. Que la gente ya no está consumiendo leche, digamos, de res. Entonces buscan otro tipo de producto para poder de alguna manera pues asumir esa demanda. ¿Sí? Entonces seguramente la gente antes te compraba, no sé, leche alpina o leche colanta. La plata no les alcanza. Entonces les toca irse al de uno a comprarse una agua teñida de blanco, porque eso no es leche, eso es un lactosuero. Y les toca consumir ese producto porque la plata no les alcanza. Entonces van surgiendo productos sustitutos que van, digamos, la gente, el consumidor va encontrando porque les toca, porque es una manera de poder subsistir, ¿cierto? En este caso, pues es por el tema económico realmente, por el tema de la inflación. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, una persona que no puede comprar un vehículo o que compró un vehículo pero se cansó de utilizarlo. Entonces compra una moto, sustituye su vehículo por una moto por una situación de pico y placa que está ocurriendo, por ejemplo, en Bogotá. ¿Sí? Entonces la gente prefiere comprar una moto. O la gente prefiere comprarse una bicicleta o prefiere comprarse una patineta eléctrica. Productos sustitutos que cumplen una función específica. Y el quinto elemento es la rivalidad de la industria. Cuando hablamos de la rivalidad de la industria, nos referimos básicamente que esa situación que ocurre entre los competidores en un mercado, ¿sí? Entonces es básicamente encontrar esa rivalidad que hay entre los entrantes, los proveedores, los clientes y los productos sustitutos que generan variables y situaciones de incertidumbre para la organización y que la organización debe saber manejar
con diversas estrategias con el fin de que pues, no le vaya a afectar tanto a la misma empresa. Entonces esas 5 fuerzas de Porter hay que analizarlas también cuando estamos haciendo investigación de mercados, tanto nacional como internacionalmente. El macroentorno, no me voy a ahondar en el tema, ustedes ya saben que en macroentorno se utiliza la herramienta PESTEL, que tiene que ver con el tema político, económico, social, tecnológico, de medio ambiente, por el que es en inglés, environment, y legal. Entonces, ahí ustedes ya saben, ya conocen, ya hicieron un ejercicio la vez pasada, entonces no voy a entrar en detalle con eso. Identificación. El punto 1.3 es la identificación. Cuando hablamos de identificación, básicamente es identificar y separar los síntomas. Recuerdan que yo les decía al inicio que podemos encontrar que se nos bajaron las ventas, es un síntoma, pero no sabemos cuál es la enfermedad. Que la competencia nos está ganando y tiene mayor posicionamiento, ha vendido más, ha incrementado su cuota de mercado. ¿Por qué? No entendemos por qué. ¿Sí? Entonces miren el ejemplo, la disminución en las ventas de una compañía es un detonante para realizar una investigación de mercados. Y este es un síntoma del problema de la investigación. Es decir, la disminución en las ventas nos indica que hay una situación problemática en la organización. ¿Sí? Y se debe realizar la investigación para conocer realmente el problema a fondo. Entonces, utilizamos organizadores gráficos para poder entender que, por ejemplo, aquí hay una situación, ¿cierto? Hay un problema y que aquí podemos empezar a definir cuáles son esas situaciones que están afectando. Lo mismo pasa con cada uno de estos. Son formas simplemente que les traigo aquí para que ustedes entiendan cómo por medio de estos gráficos se pueden identificar y separar los síntomas. Hay otras maneras, pero yo normalmente lo trabajo de esta forma. Cuando hemos identificado los síntomas, disminución de ventas, incremento de la competencia en posicionamiento de mercado, en cuota de mercado, en participación, definimos entonces la unidad de análisis. ¿Sí? La unidad de análisis básicamente lo que pretende es caracterizar o identificar las personas o las entidades que harán parte de la muestra en la investigación de mercados. ¿Por qué hablamos de las personas o las entidades? A ver, ¿quién me dice por qué hablamos de personas o entidades? Porque recuerden que en el mercadeo existen 2 mercados, o sea, hay diversos mercados. El mercado de personas, el mercado de consumo de personas como ustedes, como yo, y el mercado de consumo institucional, como hoteles, como restaurantes, como las entidades gubernamentales. ¿Sí? Entonces, mercado de personas, mercado de instituciones. Entonces, hay que analizar muy bien, porque podemos analizar, por ejemplo, hoteles de un sector, de una ciudad. Podemos analizar clubes de una ciudad. Podemos analizar restaurantes de una ciudad. ¿Sí? O personas. Entonces, amas de casa, deportistas, niños, adolescentes, grupos poblacionales de ciertas edades, profesionales, estudiantes. ¿Sí? Ustedes como estudiantes de la UNAD son un grupo, son una unidad de análisis. Que vamos a introducir un nuevo producto para aquellos estudiantes que son 100% virtuales. No sé, un computador especial, una mesa especial, una silla especial. ¿Sí? Unas gafas especiales en 3D, por ejemplo. Que solamente lo vamos a vender a aquellos estudiantes que tienen una situación académica virtual. Entonces, ¿quiénes están acá? Estudiantes de la UNAD, estudiantes del Politécnico, estudiantes de la Minuto de Dios, por ejemplo, estudiantes del SENA, son estudiantes virtuales, ¿sí? En su gran mayoría. Entonces, hay que definir muy bien la unidad de análisis. Pueden ser personas o pueden ser instituciones. ¿Sí? Por ejemplo, un deportista, por ejemplo, una familia de cierta edad, sin hijos, por ejemplo, una familia joven con hijos, por ejemplo, un grupo de jóvenes universitarios, por ejemplo, un grupo de ejecutivos o profesores, por ejemplo, hoteles o restaurantes, por ejemplo, el Estado, un restaurante. Entonces hay que saber muy bien definir qué unidad de análisis vamos a tratar. Quinto, definir el problema de investigación. ¿Qué es el problema de investigación? Cuando hablamos de problemas estamos hablando de que hay unas brechas, hay unos espacios que hemos encontrado y que son situaciones problemáticas para la organización o que son oportunidades también. ¿Sí? Entonces, existe un problema cuando hay una diferencia entre las condiciones actuales y un conjunto preferible de condiciones. Es decir, yo esperaría
que mi empresa tuviera una participación de mercado en este momento del 15%, según mi plan estratégico de hace 2 años. Pero resulta que no es del 15, sino del 5. Hay una brecha entre lo que yo quería, lo que yo planeé y en lo que realmente estamos haciendo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Señor, hay que hacer una investigación de mercados porque no podemos permitir que ese objetivo que tenemos de tener una participación del mercado del 15% para 4 años, en este momento simplemente tengamos una participación del 5%. ¿Qué vamos a hacer? Pues a través de la investigación de mercados podemos entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, es eso. La diferencia entre la condición actual y el conjunto de lo que yo pensé que iba a pasar. Obviamente todo esto tiene que estar enfocado y tiene que estar delimitado por unos indicadores, ¿no? Por unos elementos cuantificadores que nos permitan tomar las decisiones y analizar. Es una realidad complejo conflictiva, un desconocimiento, una curiosidad, una interrogante, cuya respuesta no podemos explicar en el momento, sino hasta que hagamos la investigación. ¿Sí? ¿Que por qué se disminuyeron las ventas? No sé por qué se disminuyeron. ¿Que por qué hemos perdido posicionamiento? No sabemos, hay que hacer la investigación. ¿Mm? ¿Que por qué los muchachos están consumiendo hoy más productos tecnológicos? Los niños. Ah, es una curiosidad, vamos a ver si de pronto hay una oportunidad de mercado allí. ¿Sí? Entonces hay que explicarlo cómo, con qué, con la investigación de mercado. Como les decía, aunque se llama problema de investigación, porque puede ser un problema real, también puede llamarse una oportunidad de negocio. Entonces ese problema de investigación busca solucionar o encontrar respuestas a un problema o el deseo de avanzar en el conocimiento sobre algún tema específico. Es necesario saber identificar y especificar un problema de investigación y redactarlo en términos sencillos y claros para que éste refleje lo que se quiere investigar. ¿Sí? ¿Qué información se necesita y cuál es la mejor forma de obtenerla? ¿Listo? Ejemplos de problemas. Miremos aquí unos ejemplos. La panadería Rossi, supermercado Sara. Actualmente en la panadería Rossi, ubicada en el centro de la ciudad de Tunja, se observa que no cuenta con un diseño de distribución adecuado para exponer sus productos a la venta, debido a la falta de aplicación de las estrategias de merchandising. Esto puede influir en el rezago de los productos. Ahí está la pregunta. Esto puede influir en el rezago de los productos, provocando pérdidas para la empresa y dando una mala imagen al público, haciendo que cada vez le llame menos la atención al cliente entrar a comprar sus productos. Bueno, hay que mirar con investigación si realmente esto que estamos diciendo acá es verdad. ¿Qué debe hacerse para conocer la situación actual del supermercado Sara en la ciudad de Tunja frente a sus competidores, así como los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes del supermercado? Esa es la pregunta de investigación que se hace. La investigación nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Ahora, viene el tema de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son afirmaciones que debemos comprobar con la investigación. ¿Sí? Es una respuesta posible a la pregunta de investigación. Entonces, en este ejemplo, ¿cómo influye el rezago de productos provocando pérdidas para la empresa y dándole una mala imagen al público, haciendo que cada vez le llame menos la atención al cliente entrar a comprar sus productos? Pues entonces podría ser la mala distribución de los productos o la mala iluminación de los productos no permite que la gente ingrese a comprar los mismos. Es una hipótesis, yo lo estoy afirmando. Ahora lo tengo que averiguar con la investigación. No, que Supermercado Sara tiene una baja competencia en la ciudad de Tunja porque los productos, los precios en comparación con el D1 son más altos. Ah, vamos a hacer la investigación a ver si realmente eso es lo que le está pasando ahora o si es otra situación. ¿Sí? Entonces, mi hipótesis son esas. Aquí hay un ejemplo. ¿Qué alimentos son nutritivos? Podemos generar 2 o 3 hipótesis. Los vegetales son alimentos nutritivos. Es una hipótesis que el mercado, que la encuesta me tiene que dar la respuesta. No, que los mariscos son alimentos nutritivos. ¿Cuáles son los más nutritivos? Pues hay que hacer una investigación para que el mercado me diga, según su concepto, cuál es el alimento más nutritivo. ¿Sí? El punto 7, objetivos de la investigación de mercados. Los objetivos de la investigación de mercados obviamente se dirigen hacia el objetivo general y hacia los objetivos específicos. Normalmente un objetivo general es la misma pregunta del problema, con un verbo antecediendo. ¿Sí? Entonces, indagar, conocer, analizar, comprobar. Y los objetivos específicos pues son la estructura de cada uno de los pasos que vamos a realizar para poder alcanzar el objetivo general. ¿Listo? Esos objetivos tienen que ser objetivos tipo SMART, recuerden.
medibles, alcanzables, justificados en el tiempo, ¿sí? Explícitos. Entonces, recuerden los objetivos SMART para que ustedes entiendan un poquito este tema. No voy a andar mucho en el tema de los objetivos, pero es importante que los podamos conocer. Ejemplos de objetivos de la panadería Rossi, siguiendo con el ejemplo que traíamos allá atrás. Objetivo general: determinar si al implementar acciones de merchandising en la panadería Rossi, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Tunja, reforzará, perdón, ahí me faltó una tilde, su imagen y posicionamiento con las más otra tilde, y con mejor servicio en el centro de la ciudad. Objetivos específicos: realizar un diagnóstico con la perspectiva del cliente acerca de la imagen de la panadería, identificar los factores que influyen en la decisión de compra, conocer la importancia que tiene para los clientes la buena exhibición de los productos y determinar la viabilidad de abrir otra sede cerca del centro de la ciudad con el fin de estar más cerca de nuestros clientes. ¿Sí? O sea, para mí como investigador esos 4 elementos son importantes para determinar ese objetivo general. Ahora, determinar las fortalezas y debilidades del supermercado ARA de la ciudad de Tunja, comparándolas con los principales competidores, así como los factores que influyen en la decisión de compra del cliente en el supermercado. Específicos: conocer criterios de elección de un supermercado y evaluación de las familias a supermercados ARA en función de dichos criterios, determinar los tipos de establecimientos comerciales preferidos, indagar acerca de la participación actual en el mercado que tiene ARA, conocer el perfil demográfico, psicográfico y conductual, perdón, ahí se me fue, de los clientes del supermercado ARA en la ciudad de Tunja. ¿Sí? Entonces son objetivos que nos permiten alcanzar el general. En los objetivos de investigación debemos tener en cuenta estos elementos. Los verbos que indican acciones, no soluciones para responder el problema de investigación. Conocer, evaluar, analizar, indagar, determinar. ¿Sí? Y las variables, las variables que utilizamos o que estudiamos en la investigación, y los objetivos deben ir enfocados hacia allí, en la mezcla de mercadeo, hacia el producto, hacia el precio, hacia la distribución, hacia la promoción, hacia otras variables como la competencia, el tipo de cliente, hábitos de consumo, tendencias de mercado. Esto que está en rojo es muy importante y lo voy a leer. Ese fue el audio, se quedó congelado. Sí, se fue el audio. Permítanme un momento. De pronto es que... ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Bueno. Yo lo estoy escuchando ya. Sí. Voy a apagar la cámara un momento porque me está fallando el internet. Aquí me está diciendo que tengo problemas de conectividad. Entonces voy a apagar mi cámara. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, sí. Listo. Pues vamos por acá. Voy a leer esto textualmente para que ustedes me entiendan el tema. Me entiendan este pedacito. A ver. Entonces, les decía yo, los objetivos de investigación tienen unas particularidades y entre ellas están los verbos que se deben utilizar. Todos los verbos no se pueden usar en una investigación de mercados porque los verbos en la investigación precisamente como es lo que no se sabe o de lo que no se está seguro, ¿sí? Entonces son verbos que deben formularse en infinitivo. Ar, er, ir, or o ur. Como conocer, evaluar, analizar, indagar, determinar. Y no verbos como, por ejemplo, lanzar, comunicar, porque esos definitivamente no nos ayudan al desconocimiento que se tiene del problema, ¿cierto? Entonces, si usted dice que va a lanzar o comunicar, pues es que usted ya está dando una solución al problema que encontró y usted hasta ahora está haciendo la investigación. Entonces no puede colocar un verbo como esos. El verbo lanzar o comunicar iría, o crear, iría, por ejemplo, ya en las estrategias de mercadeo, en el plan de acción, por ejemplo, ¿cierto? Antes en la investigación van verbos, así como los que acabamos de analizar. Evaluar, conocer, analizar, indagar, etc. Ejemplos de objetivos. Aquí tengo un objetivo. Para este caso tengo una oportunidad. Conocer la viabilidad de lanzar al mercado de Tunja la botella de agua Cristal Postobón con pitillo. Normalmente cuando tenemos unos objetivos, a cada objetivo hay que ponerle una hipótesis. Y ya vamos a mirar el ejemplo. Hipótesis general. Si le adaptamos un pitillo a la botella de agua Cristal Postobón, ¿tendrá mayor demanda y será viable el proyecto? En forma de pregunta. También lo podrían hacer en forma afirmativa. ¿Sí? Objetivo general.
Determinar la viabilidad de lanzar al mercado de Tunja la botella de agua Cristal Postobón, adicionándole un pitillo en la presentación de 350 gramos. Entonces fíjense lo siguiente, cuando estamos haciendo esa formulación hay una coherencia, ¿sí? Viabilidad de lanzar al mercado de Tunja botella de agua. Si adaptamos un pitillo un pitillo a la botella de agua Cristal Postobón, tendrá mayor demanda y será viable el proyecto. Viabilidad. Objetivo general, determinar la viabilidad de lanzar al mercado de Tunja. O sea, esto es coherente, tiene que ser coherente. Ahora miremos objetivos específicos versus hipótesis. Siempre que ustedes hagan un objetivo, formulen un objetivo, ese objetivo tiene que ir con una hipótesis, ¿sí? Que es lo que vamos a comprobar con la investigación de mercados. Por ejemplo, hipótesis 1. Al colocar el pitillo en la botella de agua Cristal Postobón, el mercado meta lo aceptará como innovador y fácil de llevar. Objetivo 1. De acuerdo a esa hipótesis, determinar la aceptación de un pitillo en la botella de agua Cristal Postobón. Hipótesis 2. Esta innovación en el producto incrementará su demanda. Objetivo 2. Determinar la demanda por el nuevo producto. Hipótesis 3. La marca Cristal está posicionada en el mercado de tal manera que al colocar un pitillo en la botella, su posicionamiento será más alto. El objetivo pues va enfocado hacia allí. Establecer el posicionamiento de la marca Cristal Postobón y la incidencia de esta adición en el producto. Objetivo 4. La mejor forma de presentar este tipo de producto al mercado es con colores azules y blancos. Es una hipótesis, es lo que yo creo que puede ser. El objetivo, determinar los colores y diseños de la etiqueta. Este juego tiene un sentido, y así podemos seguir. Este juego tiene un sentido, y es que de estas hipótesis y de estos objetivos salen las preguntas de la investigación. ¿Sí? O sea, cada una de estas hipótesis, con cada uno de estos objetivos, generan una o dos preguntas de investigación, que son las que van en la encuesta. Entonces, todo esto va alineado. Eso no es que se hace al azar, no, todo esto va alineado, y por eso es importante entender que partimos de un objetivo, de una oportunidad en este caso, o un problema, hacemos o formulamos la hipótesis general desde la oportunidad y formulamos el objetivo general desde la hipótesis. ¿Listo? Y empezamos a generar por cada una de las P's unas hipótesis y unos objetivos. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de producto, innovación en el producto es producto, demanda, la marca Cristal es producto, posicionamiento hace parte del producto, la mejor forma de presentar hace parte del producto, determinar colores hace parte del producto, presentación hace parte del producto, precio hace parte de la variable precio, comprador, sitio donde realiza actividad física, o sea, distribución, canales de distribución, comunicar el producto, estrategias de promoción y comunicación. Esto es demanda de producto para poder analizar la capacidad de producción de la empresa, frecuencia de compra para poder entender cuánto podríamos producir nosotros según lo que nos va a comprar el consumidor. Y las últimas preguntas tienen que ver con, como ustedes lo pueden ver acá, el perfil del consumidor. Estamos diciendo que para nuestro producto son hombres y mujeres entre 25 y 55 años que son docentes universitarios de X universidad, en este caso pues de GUPTC, puede ser UNAD, Uniboyacá, etc. Y tienen ingresos superiores a 2,5 millones. Para nosotros es el mercado meta. Hay que determinarlo por medio de la investigación y por medio de la pregunta en la encuesta. O sea, a partir de aquí, de esta, sale una pregunta. ¿Sí? Sale una pregunta, que es la que vamos a colocar en el formulario. A partir de aquí sale otra pregunta. Y ustedes se dan cuenta, todas tienen que ver con las P's: precio, producto, comunicación y distribución. ¿Listo? Esa es la manera en que nosotros podemos realizar una investigación de mercado. ¿Qué sigue después de esto? Pues después de esto tenemos que ver el tema de la muestra, que es un tema ya más estadístico, que ojalá lo estén viendo con su profesora de estadística, porque es importante que ustedes conozcan ese tema, seguramente lo han visto, seguramente lo vieron en el pregrado. Recuerden entonces, miren temas de muestreo aleatorio simple, muestreo por conglomerados, que son como los muestreos que más se utilizan,
para poder analizar y entender qué tipo de muestra y qué tipo de fórmula vamos a utilizar para saber cuántas encuestas vamos a trabajar. Normalmente, para una investigación de mercados, entre 400 y 500 encuestas está bien para poder, digamos, tener una... Ustedes saben que la muestra, el muestreo lo que busca es, a partir de una pequeña unidad, a partir de una pequeña muestra, poder generalizar para todo el mercado. Lo que pasa en las encuestas que nos están presentando actualmente para presidenciales. No, que la encuesta fue de 2.000 personas, o sea, una muestra de 2.000 personas, de 2.000 unidades de objetivo de investigación, ¿sí? Entonces, ellos dicen, hicimos una encuesta de 2.000 personas, de 3.000 personas, de 4.000 personas. Entonces, esa muestra lo que hace es dar una visión general de lo que es el total. Pues a partir de una muestra podemos nosotros identificar situaciones en un mercado más global. Por eso se llama muestreo, porque será muy difícil que usted se pusiera a hacerle una encuesta a 50 millones de colombianos. Bueno, 50 no, para elecciones el potencial es más o menos de 35 millones. Imagínense ustedes haciéndole una encuesta a 35 millones de personas. Imposible. Entonces por eso se hace una pequeña muestra y a partir de allí se generaliza para los demás. ¿Sí? Eso es lo que se hace con el muestreo. Y es lo que ustedes tienen que también tratar de indagar y averiguar porque pues no, digamos, es un tema que ya además que tiene que ver mucho con el tema estadístico. Y por tiempo no nos da. Yo lo explicaría porque lo manejo, pero por tiempo no nos da el tema realmente. Luego sigue el tema del plan de marketing, que es un video que, como les comenté, ya está grabado y que una vez finalicemos esta web lo subiré para que ustedes lo tengan allí y lo puedan observar también. ¿Listo? Entonces, preguntas acerca de la temática que hemos explicado el día de hoy. Es una temática importante, interesante, larga. Ustedes se dan cuenta, llevamos aquí casi que 2 horas, pero realmente pues, hay que hacerlo de esta forma porque no nos da más el tiempo. ¿Sí? Yo sé que ustedes en 2 horas se cansan porque salen de trabajar y llegan aquí a una clase, a una sesión. Yo sé que es complicado, por eso traté de ser un poco más sucinto en los conceptos que allí generé. Entonces no sé si Claudia y Beth tengan alguna pregunta, alguna consulta, con mucho gusto. Pues respecto al tema, no es, pues no exactamente, pero sí quería hacerle una consulta del trabajo que estamos desarrollando, si se puede, profe. Claro, sí, señora. Es que estaba haciendo el mapa conceptual sobre los acuerdos comerciales que tiene Colombia, pues los vigentes, los suscritos de reconocimiento mutuo. Y pues en la guía dice que mínimo 5 por cada uno, ¿cierto? Pero esa era mi pregunta también. Al buscar en la página, pues que está la referencia, en los suscritos solamente hay 3. Está Panamá, Singapur y... ¿cuál es el otro? Ya me olvidé. Bueno, pero son 3, ¿sí? Aparecen 3 documentos, pero todos hablan acerca de un acuerdo con Ecuador. Investigando pues así por mi cuenta en otras fuentes, vi que Colombia firmó uno de reconocimiento mutuo con Brasil el año pasado en el contexto de la pandemia, pero pues de resto no sé, o sea, no aparece más, entonces no sabría si de pronto usted nos facilita alguna otra fuente donde podamos buscar o trabajamos simplemente con esos que están ahí, o sea, que sería pues Ecuador y Brasil en los de reconocimiento mutuo y en los otros, los otros 3. Pues mira, yo tengo aquí Alianza Pacífico, tengo Comunidad Andina, tengo Costa Rica, tengo Brasil y tengo Uruguay. Profe, yo tengo ese vacío ahí, porque yo entré a mirar los acuerdos vigentes, los suscritos, los de reconocimiento mutuo y lo que entiendo del tema es que cada uno está discriminado en esos grupos y me pasó lo mismo que le pasó a Invet. De hecho, usted hizo la retroalimentación de mi mapa y hizo referencia a los de reconocimiento mutuo, pero me quedó la misma duda, no hay información, no supe a dónde remitirme para poderlos identificar. Les acabo de enviar al grupo un enlace de la DIAN donde ustedes pueden encontrar los acuerdos de reconocimiento mutuo.
¿Listo? Ahí lo que les envié. Listo, profe. Listo, para poder Los- implementar. Lo y que, los de... lo que les digo, tenemos acuerdos en este momento con Costa Rica, con Brasil, con la comunidad andina, con Costa Rica, con Uruguay. Y los suscritos, profe, porque solo aparecen 3 ahí en la página de Esos, comercio exterior. esos que les acabo de enviar, suscritos de reconocimiento mutuo, sí señora. Ahí está. ¿Listo? Ok. Revisen esa partecita, listo. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, profe. Pues de Perfecto. parte mía no sirve. Profe, una última consulta que quería hacerle. Señora. Es que, bueno, primero le agradezco por la retroalimentación del anterior trabajo, porque, o sea, realmente es como de los primeros tutores que da una retroalimentación como tan puntual de cada cosita y eso pues me llamó mucho la atención y le agradezco mucho. En esa retroalimentación usted nos hizo un comentario sobre las normas APA, sobre, bueno, digamos que estaba como no justificado el trabajo y que eso pues se veía como desordenado, Ujú. Es ¿cierto? correcto. Pero entonces, pues, o sea, yo me quedé con la duda porque pues tengo entendido que en las En normas normas APA no se utiliza. Eran normas que justificábamos. En normas APA, pues de acuerdo a lo que yo leí, y yo me leí la 7ª edición y hablan de no se usa justificado, sino a la izquierda, orientado hacia la izquierda. Yo les envié unas, ¿las leyeron? Al grupo. de las normas APA. Sí. Sí, él mandó la edición de normas APA. Yo creo que es la misma que yo tengo. Sí, pues. Entonces quiero ver dónde dice que es justificado porque me ha gustado y yo. Bueno, de pronto, no sé. de pronto hubo algún cambio de la 6ª a la 7ª, puede ser. Hay que manejar las normas, la norma APA número 7, ¿no? La 7ª edición. No sé cuál esté Sí, manejando. Pues en la materia de mercado prospectivo que yo estoy viendo, la profesora nos envió un manual que sacó la UNAD, ¿sí? Sí. O sea, ya adaptado y donde están todos los ejemplos. Con ese es que he estado trabajando, incluso pues también cambió la forma de la portada y Bueno, todo eso. listo. Entonces de pronto es que lo que pasa es que a veces como uno trabaja en otras instituciones, Sí, se adapta a la norma APA, pero lo Pero hacen de si otra le manera. gustan justificados los trabajos o los Claro. entregamos justificados, profe, no hay problema. Sí, claro, no hay problema. Claro, yo de hecho, a mí me gusta el texto justificado. Cuando yo no me adapto a los APA cuando dice que así yo vaya eso tan feo, yo Dios mío bendito, pero así lo dicen las normas APA, entonces Pues sí, la verdad se ve, la verdad a mí no me gusta cómo se ve. Y yo todos los trabajos que presento, van justificados. Las investigaciones. Ahí se le fue la voz. Se silenció el PC. No. No le escuchamos, profe. No le escuchamos, profe. Ahí ya. Sí, ahí ya. Les decía, por ejemplo, para las investigaciones que que yo hago para revistas indexadas y demás, siempre se utiliza norma APA, 7ª edición, y se justifica. Bueno, son formas, ¿no? Pero pues, no hay problema. Entonces, no. Por eso claro, sino que al contrario, como pues a mí también me parece muchísimo mejor justificado, me parece que se ve más ordenado, sino que pues como, digamos, como que en las otras materias nos dicen, no es así, o sea, yo tuve que desaprender también lo Icontec y llegar a aprender los de APAS, entonces como que me quedé pensando, pero profe, pues sí, como acuerdo lo podemos mandar justificado porque a mí me parece más bonito. A mí también. Sí, está bien, no hay problema. Mándelo justificado, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta o cuestionamiento? De todas maneras, recuerden que para poder desarrollar en 8 días, nos vemos Dios mediante las 6 también, si no estoy mal. Voy a revisar aquí rápidamente qué es que tengo agenda. En 8 días nos veremos Dios mediante 23 de mayo, 6 p.m. para explicar algunos puntos de la actividad que tienen que realizar. ¿Listo? Para aclarar dudas e inquietudes ya más enfocadas hacia la actividad, un poco más práctica. Listo, profe. Entonces, nos vemos en 8 días, Dios mediante, 6 de la tarde también. Bueno. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Claudia y Ivette, buenas noches, que estén muy bien. Estamos hablando entonces, cualquier cosa. Ahí estoy pendiente. Chao. Chao, compañerita, chao.